En una tierra marcada por el miedo y la opresión, cuando los hombres dejaron de luchar, una mujer se puso de pie. Ella no era una guerrera, ella no era reina, ella era profetisa y juez. Y con su voz firme y su corazón lleno de fe, cambió el rumbo contra el ejército más poderoso de su tiempo. Su nombre, Débora, y lo que hizo, hasta el día de hoy, resuena como un grito de valentía en los desiertos de la historia. Imagínese vivir en un país ocupado, donde las carreteras se han convertido en trampas y las aldeas en fantasmas. Durante 20 años, el pueblo de Israel fue aplastado por el cruel gobierno de los cananeos, liderados por el rey Jabín y su general Sísara, propietario de 900 carros de hierro, máquinas de guerra que parecían invencibles. Pero fue en este oscuro escenario que Dios decidió actuar a través de una mujer. Débora no solo juzgó las causas del pueblo a la sombra de una palmera, sino que también escuchó la voz de Dios y tuvo la osadía de obedecerla. Cuando ella llama a Barak a la guerra, él duda, y es entonces cuando sucede lo improbable. Una batalla épica se gana no con fuerza bruta, sino con estrategia, fe e incluso una tormenta. Y la gloria de la victoria no era por el guerrero, sino por dos mujeres. Estás a punto de descubrir una historia que desafía todo lo que imaginabas sobre el papel de la mujer en la Biblia. Débora, Jael e incluso la naturaleza se unieron para liberar a Israel. El libro de los Jueces, capítulos 4 y 5, es más que una narración antigua. Es un recordatorio de que el valor puede nacer donde nadie lo espera y que cuando Dios actúa, ningún imperio puede resistir. Entonces, si alguna vez te has preguntado si Dios podría usar a alguien como tú, esta historia te dará una respuesta inolvidable. En medio del caos y la opresión generalizada, cuando Israel parecía haber perdido completamente el rumbo, apareció una figura que nadie esperaba: Débora, una mujer. Sí, una mujer que ocupa la posición más alta de autoridad espiritual y civil en la nación, juez de Israel y profetisa. Esto, por sí solo, ya destrozó cualquier expectativa en un escenario dominado por voces masculinas. Mientras todos estaban paralizados por el miedo al enemigo, ella escuchaba la voz de Dios, discernía el tiempo y preparaba al pueblo para un punto de inflexión histórico. Débora no se limitó a juzgar causas ni a dar consejos espirituales. Lideró con sabiduría, sensibilidad y firmeza. Se sentó bajo su palmera, lo que parecía normal, pero allí reunió a multitudes sedientas de dirección. Fue en ese espacio sencillo y al aire libre donde se tomaron decisiones cruciales. Y quizás lo más curioso de todo sea el contraste. La mujer que utilizó su voz como arma en una época en la que a las mujeres se les imponía el silencio. Ella habló y la gente escuchó. Ella ordenó y el pueblo obedeció. Vale recordar que este liderazgo femenino en la Biblia no surge por casualidad. Dios no eligió a Débora porque no había hombres disponibles. La eligió porque vio en su fe, coraje y discernimiento espiritual. Una poderosa lección para nuestros días. Dios continúa usando a personas poco probables para propósitos extraordinarios. Y si llamó a Débora para liderar una nación entera, ¿por qué no te llamaría a ti para liderar tu hogar, tu empresa, tu generación? La presencia de Débora también deconstruye la idea de que el liderazgo espiritual está restringido a quienes hablan más alto o tienen más fuerza. Ella nos muestra que el verdadero liderazgo proviene de la intimidad con Dios. Eso fue lo que la convirtió en un puente entre el cielo y la gente. Y esto explica por qué fue elegida para escuchar las estrategias divinas que cambiarían la suerte de Israel. Débora es un ejemplo vivo de que cuando Dios habla, no ve las apariencias, ve el corazón disponible. Su historia nos desafía hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no actuamos porque pensamos que no tenemos el perfil ideal, que no somos el tipo adecuado,
Débora nos recuerda que el bueno es el que escucha la voz de Dios y obedece, incluso cuando todo a su alrededor dice que no funcionará. Ella no era una guerrera con espada, pero ganó batallas con sabiduría y visión profética, y eso fue solo el comienzo, porque el enemigo todavía estaba al acecho y la opresión cananea estaba a punto de ser confrontada de frente. Imagínese vivir con miedo incluso de salir de casa. Esto es exactamente lo que enfrentó Israel durante 2 décadas. Bajo el gobierno del rey Javín, un poderoso gobernante cananeo, el pueblo fue aplastado por una cruel opresión. El responsable de la fuerza militar era Sísara, su implacable general, que mantenía el control mediante una temible maquinaria de guerra, 900 carros de hierro, verdaderos tanques de guerra de la época. Este detalle incluso se repite con énfasis en la Biblia porque simbolizaba un poder absoluto e intimidante. Las carreteras, que alguna vez se utilizaron para el comercio y las reuniones familiares, se han vuelto demasiado peligrosas para viajar. Las aldeas, que eran centros de vida comunitaria, quedaron abandonadas. La sensación era de total impotencia. Israel parecía una tierra sin ley, sin voz y sin esperanza. No había un ejército organizado, no había armas modernas, solo un pueblo acorralado, viviendo a la sombra del terror cananeo. Era como vivir bajo un asedio constante, donde cada nuevo día era una lucha silenciosa por la supervivencia. La opresión no fue solo física, sino también espiritual. El pueblo se había desviado de los caminos del Señor, y este alejamiento siempre tiene consecuencia. Opresión y liberación son 2 temas recurrentes en el libro de los Jueces, casi como un ciclo. El pueblo se extravía, cae en manos de sus enemigos, clama a Dios y luego Él levanta un libertador. Solo que esta vez, esta libertadora no vendría como una guerrera con armadura, sino como una mujer de oración y visión. La propia elección de Débora ya era una respuesta al cielo, desafiando todas las convenciones humanas. Los carros de hierro de Sísara no eran solo armas físicas. Representaban todo lo que parecía imposible de superar. Estructuras dominantes, lógicas crueles, sistemas que oprimen y aplastan los sueños. Quizás hoy no te enfrentes a carros de hierro, sino a deudas, enfermedades, relaciones destruidas o inseguridades que parecen invencibles. Y al igual que Israel, usted también puede estar esperando una liberación que parece demasiado lejana. Pero el escenario que parece definitivo es a menudo el escenario de la intervención divina. Es en este contexto oscuro, casi asfixiante, donde la figura de Débora se vuelve aún más impresionante. Su coraje no surgió en una época de estabilidad, sino en medio del caos. Su fuerza no provenía de la espada, sino de la certeza de que Dios todavía hablaba, actuaba y se preocupaba. La historia nos lleva a un momento clave, el momento de reaccionar. Y es entonces cuando entra en juego la llamada divina a la acción, trayendo consigo a un hombre inseguro, un ejército improvisado y un plan que parecería una locura si no fuera divino. En medio del silencio ensordecedor de la opresión, Dios habló, y quien lo escuchó fue Débora. Como profetisa, no solo juzgó las causas, sino que también recibió revelaciones directas del Señor. Y el mensaje fue claro: era hora de actuar. Fue entonces cuando llamó a Barak, hijo de Abinoam, un líder militar de la tribu de Neftalí. La instrucción divina era específica: reunir 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón y marchar hacia el monte Tabor, lugar estratégico para la batalla. El plan vino desde arriba. La misión era arriesgada, pero había llegado el momento de la liberación. Cuando Barak escuchó la orden, su reacción fue de vacilación. No se negó, pero tampoco avanzó solo. Dijo: si tú vas conmigo, yo iré. Si tú no vas, yo no iré. Puede parecer cobardía, pero también fue un reflejo del caos en el que vivía Israel. Barak reconoció en Débora una autoridad espiritual superior.
una mujer conectada con el cielo. Y aunque reveló su inseguridad, también demostró humildad. No quería ir al combate sin la certeza de que Dios estaría con ellos. ¿Y Débora? Ella estuvo de acuerdo de inmediato, pero dejó algo muy claro. La gloria de la victoria no será tuya, Barak. El enemigo será entregado en manos de una mujer. Esta profecía podría tener muchos significados. ¿Podría ser ella la heroína? ¿Podría ser otra mujer? Esto aún no se había revelado. El caso es que la historia se reescribía con pluma divina y personajes inverosímiles asumían papeles protagonistas. Y vean qué interesante. Aunque tenía miedo, Barak fue. A veces, el coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Una gran lección práctica para la vida real, ¿verdad? El llamado de Débora a Barak nos enseña mucho sobre liderazgo, colaboración y obediencia. Dios le dio a Débora la visión, pero convocó a un ejército a través de ella. No todo el mundo necesita liderar desde el frente espada en mano. Algunos lideran con palabras, otros escuchando, otros con acciones, y todos son importantes en el plan divino. Lo importante es que cuando Dios llama, la respuesta debe ser: aquí estoy. Aunque esté temblando, aunque tenga dudas, lo importante es dar el paso, como lo hizo Barak. Este momento marca un punto de inflexión decisivo en la narrativa. El escenario comienza a cambiar. El monte Tabor se convierte en punto de encuentro, el ejército se organiza y el plan divino está a punto de ejecutarse. Pero aún quedaba un enorme muro por delante, los carros de hierro de Sísara. Todo indicaba que Israel sería aplastado una vez más. Pero quien mira solo con ojos naturales no ve lo que Dios ya está moviendo en lo invisible. Y cuando el enemigo pensó que la victoria era segura, el cielo literalmente apareció en escena. El escenario era dramático. De un lado, el ejército improvisado de Israel, liderado por Barak y alentado por Débora. Del otro, Sísara, con su abrumador contingente y los temidos 900 carros de hierro. Se reunieron en el valle de Jezreel, un gran terreno ideal para maniobras militares, especialmente para aquellos con carros de guerra. Pero fue allí donde la lógica humana predijo la derrota, cuando el cielo empezó a conspirar a favor de la fe. ¿Y qué pasa cuando el cielo decide intervenir? La historia cambia, y cambia de una manera que nadie espera. Mientras los soldados de Israel avanzaban, una repentina tormenta azotó el campo de batalla. No fue solo lluvia, fue una respuesta divina. El río Sison, o Sison, normalmente poco profundo, se desbordó, convirtiendo la tierra en puro lodo. ¿Resultado? Los carros de hierro de Sísara se atascaron y se volvieron inútiles. Lo que era un símbolo de poder se convirtió en una trampa. Lo que antes causaba miedo se convirtió en motivo de esperanza. Es sorprendente cómo Dios, con algo tan simple como la lluvia, puede desmantelar las estrategias más sólidas de los hombres. Esta escena tiene algo cinematográfico. Truenos, relámpagos, soldados corriendo, autos atrapados en el barro y un ejército enemigo entrando en pánico. Israel, guiado por la audacia y la fe, partió hacia arriba. Y lo que iba a ser una derrota vergonzosa se convirtió en una victoria contundente. No porque Israel tuviera mejores armas, sino porque tenía una causa justa y un Dios presente. Cuando hay un propósito divino detrás de una misión, ni siquiera las fuerzas más estructuradas pueden prevalecer. La victoria es cuestión de tiempo. Y eso era exactamente lo que Débora había profetizado. Sabía que esto no era solo una guerra militar, sino una batalla espiritual. Y en las batallas espirituales, quienes ganan son los que están alineados con los cielos. La intervención divina fue la diferencia que se convirtió en la clave del destino de Israel. ¿Y sabes lo que esto nos muestra hoy? Que a veces Dios solo está esperando que nuestro paso de fe suelte una lluvia que lo transforme todo. Pero esta lluvia solo cae para quienes salen de su zona de confort y suben a la montaña, como lo hicieron Débora y Barak.
Sísara, al ver que la situación colapsaba, huyó a pie, dejando atrás a sus soldados y carros de hierro. El poderoso comandante ahora corría desesperadamente, tratando de escapar de la justicia divina. Y lo más curioso, esta fuga no sería el final del conflicto, sino el comienzo de un giro aún más sorprendente. La profecía de Débora aún no se había cumplido plenamente, porque el destino de Sísara no sería sellado por guerreros en el campo de batalla, sino por una mujer silenciosa dentro de una tienda, y se llamaba Jael. Mientras el ejército de Israel celebraba la victoria y los carros de hierro de Sísara se atascaban en el barro, el poderoso general huyó, solo y sin rumbo. Tu destino, una tienda de campaña en el desierto, y el que lo recibió fue Jael, esposa de Heber el Kenita, pueblo aliado tanto de Israel como de los cananeos, una mujer que, a primera vista, parecía neutral, inofensiva, incluso demasiado amable. Pero en esa visita inesperada estaba en juego algo mucho más grande: el cumplimiento de la profecía de Débora de que la gloria de la victoria vendría de manos de una mujer. Sísara pidió refugio y Jael se lo ofreció. Él pidió agua, ella le dio leche. Él pidió silencio y ella le ofreció consuelo. Todo parece hospitalidad, pero Jael no era solo una anfitriona casual, era una mujer atenta a los signos de los tiempos. Mientras todos esperaban que un guerrero acabara con el enemigo en el campo, Dios utilizaría a una mujer corriente, con un gesto silencioso y mortal, para acabar con la opresión. Mientras Sísara dormía, exhausto por la fuga, Jael actuó con precisión y valentía. Tomó una estaca de tienda, una herramienta común entre las mujeres nómadas de la época, y la clavó en la sien del general enemigo. Sí, es un acto fuerte, impactante incluso, pero también es simbólico. El enemigo que causó tanto terror murió sin gloria, sin resistencia, derrotado no por la fuerza, sino por la estrategia y la determinación de una mujer improbable. La victoria de Israel se completó con el silencio de un golpe invisible. Dios demostró una vez más que puede usar a quien quiera, como quiera y donde quiera. La actitud de Jael revela un tipo diferente de valentía. No fue coraje en el campo de batalla frente a miles de soldados. Fue un coraje solitario, estratégico, que requirió firmeza y decisión. Actuó sola, sin garantías, pero con la convicción de que estaba en el lado correcto de la historia. Y este tipo de fe práctica, discreta e impactante, es la que transforma los destinos. Jael pasó a la historia como una heroína de Israel, una mujer que supo cuál era el momento adecuado para actuar y no dudó. Al día siguiente, cuando Barak llegó a la tienda, encontró al enemigo ya derrotado. Lo que no pudo hacer en el campo de batalla, Jael lo hizo con una estaca. El ciclo de la profecía estaba completo, y esta escena marca no solo el fin de Sísara, sino el comienzo de una nueva etapa para el pueblo de Israel. Pero antes de celebrar el final de la historia, necesitamos escuchar el cántico que nació de esta victoria. Un cántico que resuena hasta el día de hoy como alabanza, protesta, exhortación y memoria. El cántico de Débora. Algunas victorias son tan notables que no caben en palabras comunes. Necesitan convertirse en poesía, y eso es exactamente lo que pasó después de la derrota de Sísara. En el capítulo 5 del libro de los Jueces aparece el famoso Cantar de Débora, uno de los textos más antiguos y bellos de la Biblia. No es solo un canto de celebración, sino un himno profético, poético y profundo, que recuerda detalladamente lo que Dios hizo por Israel. Allí vemos la fe cantada, la justicia exaltada y la memoria colectiva inmortalizada en poderosos versos. La canción comienza alabando la participación del pueblo y el papel de los líderes que se levantaron a la batalla, pero también critica a las tribus que no actuaron, que se mantuvieron al margen mientras otras asumían riesgos.
Es como una advertencia de que la neutralidad en tiempos de injusticia es también una elección, y una elección exigente. Al mismo tiempo, Débora elogia a quienes dijeron sí, incluso sin garantías. La canción es, por tanto, una mezcla de celebración, confrontación y memoria, una lección de fe activa. Uno de los momentos más llamativos de la canción es cuando Yael es honrada como la más bendecida entre las mujeres. Era inusual que una mujer fuera tan exaltada en una canción de guerra, pero ahí estaba ella, en el centro de los elogios. Esto muestra cómo la canción valora no solo los grandes ejércitos, sino también los gestos individuales impulsados por el coraje y el propósito. Cada acción importa, cada decisión tiene peso, y cuando se hace con fe, puede entrar en la eternidad. Es la Biblia la que nos enseña que los verdaderos héroes no siempre usan armadura. Otro detalle curioso es cómo la canción describe a la madre de Sísara esperando que su hijo regrese de la batalla. Se lo imagina llegando con el botín, como siempre lo hacía, pero nunca regresó. Esta imagen, triste e incluso irónica, refuerza cómo la justicia divina a veces trastoca las expectativas humanas. Quien parecía invencible fue derrotado. Quien parecía débil era exaltado. Es la firma de Dios en la historia. Confunde a los poderosos y enaltece a los humildes. Más que una historia épica, la canción es una lección para todos nosotros. Nos invita a recordar, cantando, no olvidar lo que Dios hizo, nombrar héroes, celebrando las victorias con gratitud, reconociendo que la liberación de Israel no vino solo de las espadas, sino de la unión entre la fe y la acción, entre el cielo y la tierra, entre el mandato de Dios y la obediencia humana. Y es con este espíritu de celebración y reverencia que el pueblo entra en una nueva fase, un tiempo raro y precioso de 40 años de paz. Tras el choque de espadas y el silencio de la victoria, llegó lo que Israel más anhelaba, la paz. Y no por unos días o meses, sino por 40 años de descanso, como se relata al final del capítulo 5 de Jueces. Una generación entera creció sin el peso de la opresión cananea, sin el terror de los carros de hierro y sin el gobierno de reyes como Jabín. Fue un momento raro y precioso, y se basó en el coraje de quienes estuvieron dispuestos a actuar cuando todo parecía perdido. Débora, Barak, Jael, sus nombres se convirtieron en símbolos de una fe que transforma realidades. Pero no nos equivoquemos. Esta paz no se logró solo con victorias en el campo de batalla. Fue fruto de la obediencia, el liderazgo inspirado y la intervención divina. Cuando miramos el legado de Débora, no solo vemos a una mujer estratega, vemos un puente entre el cielo y el pueblo, un líder que inspiró acción, profetizó con audacia y supo reconocer que la gloria era de Dios. Ella no buscó aplausos. Su objetivo era claro, ver a Israel libre y reconciliado con el Señor. Y qué poderosa lección tenemos aquí. Muchas veces buscamos la paz en soluciones rápidas, pero la Biblia nos muestra que la verdadera paz proviene de posiciones firmes. El liderazgo femenino en la Biblia, representado tan poderosamente en Débora, no es un detalle curioso, es una declaración del cielo de que Dios da poder a quien Él elige, sin importar el género. Lo que Él busca son corazones dispuestos, mentes abiertas y una fe que conmueva. Y Débora tenía todo esto por partida doble. Es imposible mirar esta historia y no pensar en las implicaciones prácticas para hoy. Quizás tu guerra no sea contra los cananeos, sino contra presiones internas, voces que te paralizan, sistemas que oprimen tu identidad. El mensaje es claro, no es necesario ser el más fuerte para ser usado por Dios. Solo es necesario estar disponible. Débora no era ni reina ni guerrera, pero escuchó la voz de Dios y condujo a una nación a la liberación. Y eso es más que inspirador. Es un llamado para todos nosotros. La generación de Débora
Tuvo 40 años de paz, porque alguien tuvo suficiente fe para actuar, suficiente valor para obedecer y suficiente sabiduría para confiar. Y ahora que conocemos todo este viaje, de la opresión a la victoria, de la batalla a la canción, queda una pregunta: ¿qué legado estás construyendo? La historia no termina aquí. Continúa cada vez que alguien se atreve a creer que lo imposible puede suceder. Y el siguiente paso es entender qué hacer con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. La historia de Débora, más que una historia de guerra y victoria, es un espejo para cada uno de nosotros. Ella muestra que el verdadero liderazgo no proviene del título, la fuerza física o la fama. Proviene de la voluntad de escuchar la voz de Dios y obedecer, incluso cuando todo parece imposible. En un momento de silencio y miedo, Débora abrió la boca y habló. En una generación estancada, ella se levantó. Y esa decisión cambió el rumbo de una nación entera. Quizás estés viviendo algo similar. Enfrentarte a enemigos invisibles, crisis internas o situaciones que parecen invencibles, como los carros de hierro de Sísara. Y al igual que Israel, quizás estés esperando que alguien se levante. La verdad es que Dios puede estar llamándote ahora mismo. No vencer con la fuerza del brazo, sino actuar con fe, con valentía y sensibilidad espiritual, como Débora, como Jael, como los improbables que hacen historia. Y si te sientes inseguro como Barak, debes saber que Dios no exige perfección. Él valora el corazón que reconoce su dependencia. Lo que importa no es el tamaño de tu fuerza, sino la grandeza de tu obediencia. El coraje que transforma no es el que grita más fuerte, sino el que se mueve incluso con el corazón acelerado. Si Dios os dio una misión, es porque Él mismo preparó el camino hacia la victoria, aunque empiece con pasos tímidos. Esta historia también nos enseña a valorar a quienes actúan detrás de escena. Jael, con un gesto sencillo y decidido, entró en la eternidad. Esto demuestra que no hay un papel pequeño en el reino de Dios. Cada acto de fe tiene peso eterno. Y ahora, la pregunta que queda es: ¿seguirás mirando desde lejos o asumirás el rol que Dios te está llamando a vivir? La historia aún se está escribiendo y usted puede ser un capítulo decisivo. Si esta historia te habló, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué personaje te inspiró más? ¿Débora, Jael o Barak? Continuemos esta conversación, porque cuando la palabra se hace viva, se transforma, y cuando nos movemos con Dios, hasta un simple paso se vuelve eterno.